A ver, pensemos un momento en las palabras que usamos cada día, casi sin darnos cuenta, dando por hecho que sabemos lo que significan. Pues hoy vamos a coger una de esas palabras, quizá una de las más importantes para entender cómo vemos el mundo, y vamos a hacerla pedazos. Vamos a deconstruir la idea misma de historia. Y para empezar, lanza una pregunta un poco provocadora. ¿Y si la historia, así, en mayúsculas, como ese gran relato único que lo contiene todo, no fuese algo que ha existido siempre? ¿Y si en realidad fuera un invento bastante moderno? Bueno, para explorar esta idea no vamos a ir a ciegas. Nuestro guía va a ser Reinhard Koselleck, que fue un auténtico maestro en lo que se conoce como historia conceptual. Una disciplina fascinante que, en vez de dar por sentados los conceptos, los estudia como si fueran organismos vivos. Analiza cómo nacen, cómo evolucionan y cómo luchan por su significado a lo largo del tiempo. Este será nuestro recorrido, muy rápido. Primero vamos a ver el origen de la palabra, a ver cómo cambió. Luego descubriremos cómo pasamos de tener muchas historias a una sola historia con mayúscula, y cómo eso, a su vez, alteró por completo nuestra idea del tiempo. Y por último, veremos qué consecuencias políticas tuvo todo esto y por qué nos sigue afectando hoy. Venga, pues empecemos por la raíz de todo, que es el lenguaje, porque es justo ahí donde una palabra que nos resulta tan familiar empezó a significar algo radicalmente nuevo, algo que nunca antes había existido. Y aquí llega la primera gran revelación del trabajo de Koselleck. La historia, con mayúscula, entendida como ese proceso global que une todo lo que ha pasado, es una invención de la Ilustración. O sea, antes de finales del siglo XVIII nadie pensaba así. El concepto, tal y como lo manejamos hoy, fue prácticamente un neologismo. Vale, ¿y qué fue lo que cambió para que esto ocurriera? Pues aquí es donde Koselleck da en el clavo e identifica una transformación conceptual brutal. El paso de contar muchas historias, en plural, a hablar de un único concepto abstracto y en singular. Fíjense, el contraste es que es clarísimo. Antes se hablaba de las historias, en plural. La historia de este rey, la de aquella batalla, la crónica de un santo, eran relatos concretos, separados. Pero de repente, a partir de la segunda mitad del XVIII, emerge la historia, así como un sujeto con vida propia, un proceso abstracto que lo engloba todo y que da sentido a todas esas pequeñas crónicas. Koselleck tiene un término técnico para esto, que es muy potente. Collectif singular, lo que podríamos llamar un singular colectivo. Es una nueva herramienta, tanto gramatical como mental, que permite coger un montón de eventos individuales y meterlos todos en un solo saco, en una idea abstracta que parece que actúa por sí misma. Otros conceptos como el Estado o la revolución funcionan exactamente igual. Y es que esta cita del historiador Droysen lo clava, lo resume a la perfección. Se ha creado un nuevo plano de realidad, un nivel superior. Ya no se trata solo de contar lo que pasó, sino de intentar entender el movimiento de la historia misma. Pero ojo, que esto no fue solo un juego de palabras, un cambio sin más. Esto trajo consigo una segunda transformación igual de importante. Nuestra manera de percibir el tiempo cambió por completo. La historia dejó de ser un simple cajón desastre del pasado. Koselleck le pone otro nombre a esto, Verzeitziehung, que se puede traducir como temporalización. ¿Y qué significa? Pues que de repente la historia se empapa de tiempo. Ya no es la vieja magistra vitae que nos daba lecciones morales estáticas con ejemplos del pasado. Ahora es un proceso en marcha, una fuerza dinámica que nos empuja desde el pasado, atraviesa nuestro presente y nos lanza hacia un futuro desconocido. El efecto de esto es tremendo. Toda nuestra idea del tiempo se reorganiza. El pasado ya no es un modelo fijo, sino algo que hay que reinterpretar sin parar. El presente se ve como un momento fugaz de transición. Y el futuro se convierte en un horizonte de expectativa, un campo abierto que la propia historia parece estar construyendo. Goethe, que para estas cosas era un genio, lo vio clarísimo. No reescribimos la historia solo porque aparezcan nuevos datos, ¿qué va? La reescribimos porque nuestra propia posición en ese flujo del tiempo cambia y, desde cada nuevo presente, el pasado se ve de una manera completamente distinta. Bueno, recapitulemos. Ya tenemos a la historia convertida en un ente con vida propia y en una fuerza que se mueve en el tiempo. ¿Qué era lo siguiente que iba a pasar? Pues era inevitable, que se convirtiera en un actor político, un juez al que se apela y sobre todo un arma para el combate ideológico. Y claro, esto nos obliga a plantear una pregunta que es fundamental. Si la historia es ahora la que juzga a la humanidad, ¿puede de verdad ser un juez imparcial? Pues en la práctica se convirtió justo en eso, en la autoridad suprema. En todos los grandes debates políticos de la modernidad, se empezó a invocar a la historia para que dictara sentencia.
Frases como «la historia me absolverá» o eso de estar en el lado correcto de la historia nacen directamente de aquí. Pero claro, siempre hay alguien que ve el truco. Y ya en 1820, fíjense qué agudeza, el conde de Reventlow dejó caer esta perla. Venía a decir que en realidad invocar a la historia como juez es casi siempre una trampa. No se busca su veredicto, lo que se hace es usarla para justificar la opinión que uno ya traía de casa. La historia se convierte en un arsenal. Y aquí está la clave de todo, la gran paradoja. El concepto moderno de historia es ambivalente por naturaleza. Por un lado, es una herramienta crítica potentísima que nos permite analizar las ideologías y ver que no son eternas. Pero por otro, es muy fácil que la propia historia se transforme en una ideología más, en un relato cerrado que sirve para justificar un proyecto político concreto. Muy bien, después de todo este viaje, de construir esta palabra tan fundamental, la pregunta es obvia. ¿Y a nosotros? ¿Esto de qué nos sirve hoy? ¿Qué más da saber que nuestro concepto del pasado es en realidad una construcción moderna? Pues sirve y mucho. Nos da algo que es fundamental, poder crítico. Entender que los conceptos no caen del cielo, que no son neutrales, nos vacuna contra quienes quieren usarlos como un dogma. Nos permite hacernos preguntas clave. ¿Quién está hablando en nombre de la historia? ¿Y para qué? Nos da la capacidad de desmontar los discursos que usan el pasado para controlar el presente y para vendernos un futuro determinado. Y para cerrar, qué mejor que esta reflexión de Nietzsche, que lo deja todo abierto, que es lo más interesante. Si la historia se reescribe constantemente desde un nuevo presente, eso significa que el pasado nunca está del todo cerrado. Siempre está por descubrir, esperando nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevas fuerzas que le den un sentido que aún no hemos imaginado. El juego, desde luego, nunca termina.